Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces se juzga sin entender realmente qué ocurre en el cerebro. El consumo de sustancias y cómo están pueden hackear nuestro sistema de recompensa. Y no, este podcast no se trata de decir solamente está bien o está mal. Queremos entender qué pasa biológicamente en el cerebro y por qué algunas sustancias pueden generar dependencia. Además, vamos a hablar de por qué el cerebro adolescente es más vulnerable y por qué la adicción no es simplemente falta de voluntad. Así que pónganse cómodos porque hoy vamos a explicar la neurociencia de una manera sencilla y fácil de entender. Para empezar, ¿qué es exactamente el sistema de recompensa? Bien, el sistema de recompensa es un conjunto de estructuras del cerebro que se activa cuando hacemos algo que nos genera placer o satisfacción. Por ejemplo, comer, escuchar música, hacer ejercicio o convivir con personas que queremos. Básicamente es como el sistema que le dice a tu cerebro, ¿esto te gustó? Repítelo. Y aquí entra una palabra muy importante, dopamina. Que seguramente todos hemos escuchado alguna vez. Exacto, la dopamina es un neurotransmisor, una sustancia química que usan las neuronas para comunicarse. Muchas veces se le conoce como la hormona de la felicidad, aunque en realidad tiene más relación con la motivación y la recompensa. Es como cuando subes una foto y recibes muchos likes. Tu cerebro siente satisfacción y quiere repetir esa experiencia. O cuando juegas videojuegos y ganas una partida, sientes emoción y quieres seguir jugando. Eso ocurre porque el cerebro está diseñado para aprender de cosas que son agradables y motivarnos a repetirlas. Entonces, si el cerebro ya produce dopamina normalmente, ¿qué hacen las sustancias? Lo que hacen muchas sustancias es alterar artificialmente este sistema. Algunas provocan una liberación exagerada de dopamina muchísimo mayor de la que ocurre de forma natural. Imaginen que normalmente el cerebro funciona como un celular recibiendo notificaciones durante el día. Pero de repente llega a miles de notificaciones al mismo tiempo. Exacto, el sistema se sobrecarga. Y cuando eso pasa repetidamente, el cerebro empieza a adaptarse, reduce su sensibilidad porque intenta equilibrarse. O sea, que después necesita más estímulo para sentir lo mismo. Sí, por eso algunas personas necesitan consumir más cantidad con el tiempo. Y ahí aparece algo importante, la tolerancia. Que es cuando lo que antes provocaba mucho efecto, ahora ya no es suficiente. Entonces, si el proceso continúa, Sí, el cerebro tiene lo llamado neuroplasticidad, que significa que puede adaptarse y modificar conexiones neuronales dependiendo de las experiencias. O sea, que el cerebro aprende Incluso únicos que repetimos todos los días. Exacto. El problema es que cuando una persona consume repetidamente, el cerebro aprende a relacionar esa sustancia con placer inmediato. es como cuando la tipo de una red social aprende lo que más ves y empieza a mostrártelo todo el tiempo. El cerebro hace algo parecido, empieza a buscar constantemente aquello que le genera más dopamina. hace tanto
Claro, la tolerancia ocurre cuando el cerebro se acostumbra a una sustancia que necesita mayores cantidades para producir el mismo efecto. Cuando el brillo del celular ya no aparece suficiente y subes más. El cerebro intenta equilibrarse, por eso provoca que las sustancias no exactamente. La dependencia ocurre cuando el cuerpo y el cerebro se acostumbran a funcionar con distancia. Desde la adicción implica pérdida de control. Aunque la persona ya está teniendo problemas en su vida. Por eso muchas veces me basta con dejarlo. Y aquí entra nuevamente el tema de la adolescencia. Porque el cerebro adolescente todavía está desarrollando. Especialmente la corteza prefrontal, que ayuda a controlar impulsos y mensajes de comunicación. Por eso muchas veces los adolescentes toman decisiones. Es como conducir un auto muy rápido sin que no pueda de favor para el Y las sustancias pueden intervenir con el desarrollo. algo que también es muy adolescente son las redes sociales. Sí, porque a veces el consumo se muestra como algo normal. Y eso puede hacer que El cerebro adolescente es muy sensible a la psicoestructura. O sea que la presión siempre es bonita. A veces basta con ver constantemente ciertos contenidos para pensar que todos lo hacen. hablando de eso, ¿qué tan fuerte puede ser la presión social? Muchísimo, sobre todo cuando alguien quiere encajar o sentirse aceptado. Muchas veces no es porque la persona quiera justamente algo, sino por miedo a sentirse para decir no, también es una forma de cuidar su salud mental y física. Muchos mitos sobre este tema. ¿Cómo pensar que la presión social va a ciertas Cuando en realidad cualquier cerebro puede verse afectado dependiendo de factores biológicos, emocionales y sociales. Otro mito es creer que pedir ayuda es sinónimo de debilidad. Cuando en realidad reconocer un momento real. Lo más relevante es que no todas las personas reaccionan igual ante
afecta al sueño. Eso puede causar frustración, irritabilidad y dificultad para concentrarse. Exactamente. También mejora la memoria, la atención y el aprendizaje. Especialmente en las estudiantes. ¿Cómo puedo evitar esto en la vida diaria? Muchas veces comienzan problemas escolares, baja concentración, identificación y adolescencia. También puede afectar relaciones familiares o amistades. Porque el cerebro empieza a priorizar la búsqueda de recompensa inmediata. Y poco a poco otras actividades dejan de sentirse igual de importantes. Incluso hobbies o cosas que antes disfrutaban. Algo muy importante en estos casos es el apoyo. Porque muchas personas sienten miedo o vergüenza de hablar. Y el estigma puede hacer que busquen ayuda demasiado tarde. Por eso es importante escucharse. A veces una conversación puede bajar una gran diferencia. Y pedir ayuda profesional nunca debería verse como una Que debería de ser ayuda con funciones más conscientes. Y también tener empatía hacia quienes enfrentan una lesión. Y comprender ayuda a prevenir. Cuidar la salud mental también es cuidar el cerebro. Y pedir ayuda siempre será mejor que intentar trabajo con los. Después de todo lo que hablamos, puede recomendar que el consumo no es Cambio de reacción del cerebro, combinaciones y factores sociales. También aprendemos que el cerebro recibe toda la responsabilidad y por eso debe ser más vulnerable. Y que la adicción no debe verse únicamente como un patrón. Informarse ayuda a prevenir y tomar decisiones puede también ayuda a tener empatía hacia otras personas. Porque comprender el problema siempre será mejor que ignorarlo. Y recordar que cuidar nuestra salud mental y física es una responsabilidad importante. A continuación les vamos a presentar las entrevistas que hicimos. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando una persona consume sustancias por primera vez? Pues se dañan las neuronas, ¿no? ¿Por qué algunas sustancias generan sensación de placer o euforia?
Pues son, son estimulantes, precisamente preparados para estimular esa sensación. No más que esa sensación trae consecuencias. ¿Qué función tiene la dopamina en el sistema de recompensa? Eso no lo podría contestar, o sea que lo ignoro. Otra pregunta. ¿Qué papel juegan las emociones en el consumo? ¿Qué papel? Juegan las emociones en el consumo. Tristeza, alegría. Bueno, me preguntó Ok. ¿Por qué el cerebro adolescente es más vulnerable al consumo? porque como receptor, por decirlo así, pues está en blanco y queda, o sea, es como un papel en blanco que todo lo que se queda escrito claramente y no hay cosa que bloquee, todo está tan limpio el cerebro, pues todo queda bien grabado ahí, no hay cosas que bloqueen, que te rompan, por eso todo lo absorbe todo. ¿Cómo afectan las sustancias en la toma de decisiones? Pues como se alteran las emociones, pues no lo piensa uno dos veces y actúa uno sin reflexionar, sin pensar y reflexionar por la misma emoción. ¿La adicción realmente modifica al cerebro? Y si la adicción modifica, ¿Cerebro? mejor dicho, perjudica, ¿no? Sí. ¿Por qué dejar una adicción puede ser tan difícil? Porque ya se hizo costumbre, ya se hizo adicto y ya el ser humano actúa ya no por el consciente, aunque el consciente dice ya no, pero como ya está programado por el subconsciente lo hace. Y no está bien hasta que no lo hace, porque el subconsciente ya está programado, por decirlo así. ¿Cuál es la diferencia entre consumo ocasional, dependencia y adicción? Consumo ocasional, dependencia y adicción. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre consumo ocasional, dependencia y adicción? Pues, en caso ocasional, pues tiene la capacidad de dejarlo, por decirlo así. Si es ocasional, pero esa adicción, pues ya no puede porque pues, ya es dependiente de cierto. Ok, gracias. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando una persona consume sustancias por primera vez? Pues por lo que yo sé, bueno, también depende de qué sustancia sea. En general, pues, tiene un alto nivel de dopamina, algo así. ¿Por qué algunas sustancias generan sensación de placer o euforia? Pues por todos los químicos que trae la sustancia. ¿Qué función tiene la dopamina en el sistema de recompensa? La dopamina. Pues te da una sensación como de placer, ¿no? ¿Por qué el cerebro adolescente es más vulnerable al consumo? ¿Por qué qué? El cerebro adolescente es más vulnerable al consumo. Pues porque pues los adolescentes pues están más como que tienen como que ¿cómo se llama? Como
como que sus emociones cambian, pues por eso a veces las personas quieren experimentar cosas. ¿Cómo afectan las sustancias la toma de decisiones? Pues que, bueno, en los adolescentes pues hacen cosas sin pensar, pueden llegar a hacer, no sé, algún, no sé, suicidio o algo así. ¿La adicción realmente modifica el cerebro? Pues en mi parecer, pues se podría decir que sí, pero no. ¿Por qué dejar una adicción puede ser tan difícil? Por lo mismo de que te gusta el efecto o pues como los altos niveles de dopamina que te llega pues a tener en ti, por eso siento yo que es más difícil dejar una adicción. ¿Cuál es la diferencia entre consumo ocasional, dependencia y adicción? Pues que en el consumo ocasional que pues no lo haces realmente todos los días, o sea, es como de una vez, como un ejemplo, vas a una fiesta, te ofrecen y tú dices que sí, y ya el consumo pues, ¿qué dijiste? La dependencia ya es cuando ya no realmente ya tú sientes que no puedes vivir sin esa sustancia. ¿Y la adicción? Pues la adicción pues siento que es lo mismo que pues tú ya pues en cierta manera ya como que las sustancias ya las vuelves parte de tu vida y ya no puedes como que tener una vida normal sin las sustancias. Muchas gracias. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando una persona consume sustancias por primera vez? No, pues no sé, como que se siente diferente, ¿no? O sea, como una sensación nueva. ¿Por qué algunas sustancias generan sensación de placer o euforia? Pues por los químicos que tienen, bueno, por la composición que tienen, más que nada. ¿Qué función tiene la dopamina en el sistema de recompensa? Pues como hacer sentir felicidad. ¿Por qué el cerebro adolescente es más vulnerable al consumo? Pues porque está en pleno desarrollo, ¿no? Como que el lóbulo frontal no se acaba de desarrollar y todo eso. ¿Cómo afectan las sustancias la toma de decisiones? Pues es que no sabes ya no qué decides o así, o sea, como que te da igual. ¿La adicción realmente modifica el cerebro? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué dejar una adicción puede ser tan difícil? Porque pues ya acostumbraste al cuerpo, ¿no?, a recibir un estímulo y quitarle ese estímulo es como que trae la abstinencia. ¿Cuál es la diferencia entre consumo ocasional, dependencia y adicción? No, pues la dependencia es como que, o sea, la necesitas, pero todavía no estás en ese paso de la adicción que ya es del diario y que te pones de malas si no lo consumes. Y pues el consumo ocasional pues nada más de vez en cuando, ¿no? Okay. Muchas gracias. Sí, Gracias. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando una persona consume sustancias por primera vez? Pues algo les pasa, no se marean o no sé. ¿Por qué algunas sustancias generan sensación de placer o euforia? Porque no son buenas, ¿no? Porque algo les hace daño en el cuerpo. ¿Qué papel juegan las emociones en el consumo? Mucho. La falta de atención de los padres, la falta de o la buena amistad de amigos que unos como jóvenes llegan a tener, que pues son esas personas que los inducen a que prueben esas sustancias. ¿Por qué el cerebro adolescente es más vulnerable al consumo? Porque quiere probar qué se siente, quiere sentir que es eso que dicen que es una droga. ¿Cómo afectan las sustancias en la toma de decisiones? Pues yo digo que mal, ¿no? Porque pues cuando ya los regañan o les dicen cualquier cosa, pues ellos se molestan. A ellos no les gusta que les digan pues que está mal lo que están haciendo. Para ellos sienten que está bien y eso no está bien. ¿La adicción realmente modifica el cerebro? Pues yo digo que sí. ¿Por qué dejar una adicción puede ser tan difícil? Pues porque son sustancias que tu cuerpo yo creo que prueba y ya no las puede dejar tan fácil, como el alcohol. ¿Cuál es la diferencia entre consumo ocasional, dependencia y adicción? ¿La presión social influye realmente en los adolescentes? Pues yo digo que sí.
¿Qué cree que ocurre en el cerebro cuando una persona consume sustancias por primera vez? Pues supongo que te daña el cerebro, ¿no? Te deja secuelas, consecuencias. ¿Por qué algunas sustancias generan sensación de placer o euforia? Porque... Híjole. No, ese sí, no lo sabe. No sé cuál es. ¿Qué papel juegan las emociones en el consumo? Te hace alucinar. ¿Qué función tiene la dopamina en el sistema de recompensa? No, es sí. ¿La presión social influye realmente en los adolescentes? Sí. Sí. ¿Por qué el cerebro adolescente es más vulnerable al consumo? Porque es más fácil a un adolescente ¿cómo se dice? Que te convenzan para consumir drogas. Es más fácil porque pues apenas vas empezando, no conoces de las drogas y te mientes más rápido. ¿Cómo afectan la sustancia en la toma de decisiones? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo afecta la sustancia en la toma de decisiones? ¿Cómo afecta la sustancia en el adolescente? Pues que te vaya mal, no sé, tanto con tu familia, escuela, te puede afectar en tu vida rutinaria, ¿no? ¿La adicción realmente modifica el cerebro? Sí te puede dejar consecuencias. ¿Por qué dejar una adicción puede ser tan difícil? Porque pues es como la Coca-Cola, contiene cafeína y también no la puedes dejar tan fácil. Porque es dañino saludable mismo. Porque no puedes hablar, no puedes defenderte ya, en pocas palabras. ¿Cuál es la diferencia entre consumo ocasional, dependencia y adicción? Consumo ocasional de que nada más es la prueba a su momento. ¿Cuál fue la otra que me dijiste? ¿Dependencia? De que dependes de esa sustancia, que la necesites, que quieras consumirla como de lugar. ¿Y adicción? Y adicción de que pues ya eres adicta a cualquier tipo de sustancia y igual, ¿no? Pues igual la consigues por donde sea, como de lugar. No importa en qué líos te metes, por así decirlo. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando una persona consume sustancias por primera vez? ¿De qué sustancias? ¿De qué sustancia? General. En general, por ejemplo, la marihuana me relaja mucho, qué rico. Pues sí, pues, o sea, se liberan distintas hormonas en tu cerebro, lo cual hace que te relajes, por ejemplo, la dopamina, la oxitocina. De hecho, yo la marihuana la utilizo mucho para hacer ejercicio, porque me relaja, ¿sabes? Para hacer ejercicio a toda madre. La coca la probé, el cristal también, pero pues eso no, ¿sabes? Te hace caca la cabeza, literalmente sientes una migraña muy fuerte, sí. ¿Por qué algunas sustancias generan sensación de placer o euforia? Pues porque, por ejemplo, el éxtasis, por los componentes que tiene, ¿sabes? Prácticamente es para eso. Sí. ¿Qué función tiene la dopamina en el sistema de recompensa? La verdad no sé, pero siento muy rico. ¿Por qué el cerebro adolescente es más vulnerable al consumo? No sé, porque tienes una percepción distinta, ¿no? O bueno, nuestra generación a las anteriores, con estas sustancias, ¿sabes? ¿Cómo afectan las sustancias la toma de decisiones? Uy, pues sí depende mucho porque, por ejemplo, cuando estás en abstinencia con distintas sustancias, puedes acelerarte o no concentrarte bien o dejarte llevar por tus emociones, ¿sabes?
afecta mucho en ese ámbito, en lo emocional. ¿La adicción realmente modifica el cerebro? Sí, bastante. ¿Por qué tener una adicción puede ser tan difícil? Porque cuando te das cuenta que dependes de esa sustancia, pues te envicias más, ¿sabes? Porque como que agüitas, ¿sabes? Te empiezas a dar más para relajarte más, pero te agüita. Estar más marihuana, estar más drogado. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre consumo ocasional, dependencia y adicción? Pues en un consumo ocasional, tomándolo con la marihuana, las microdosis son muy buenas, ¿sabes? Te ayuda a concentrarse, es como la parte buena de la marihuana. Ya hacerlo frecuentemente sí te genera, sí es distinto, porque empiezas con lo de la pérdida de memoria a corto plazo, ya cuando eres adicto a la marihuana pues sí es otro, pero no tienes mente, ¿sabes? Ya. Bye. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando una persona consume sustancias por primera vez? No, pues no sé, como que se siente diferente, ¿no? O sea, como una sensación nueva. ¿Por qué algunas sustancias generan sensación de placer o euforia? Pues por los químicos que tienen, bueno, por la composición que tienen, más que nada. ¿Qué función tiene la dopamina en el sistema de recompensa? Pues como hacer sentir felicidad. ¿Por qué el cerebro adolescente es más vulnerable al consumo? Pues porque está en pleno desarrollo, ¿no? Como que el lóbulo frontal no se acaba de desarrollar y todo eso. ¿Cómo afectan las sustancias la toma de decisiones? Pues es que no sabes ya no qué decides o así, o sea, como que te da igual. ¿La adicción realmente modifica el cerebro? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué dejar una adicción puede ser tan difícil? Porque pues ya acostumbraste al cuerpo, ¿no? A recibir un estímulo y quitarle ese estímulo es como que trae la abstinencia. ¿Cuál es la diferencia entre consumo ocasional, dependencia y adicción? No, pues la dependencia es como que, o sea, la necesitas, pero todavía no estás en ese paso de la adicción que ya es del diario y que te pones de malas si no lo consumes. Y pues el consumo ocasional pues nada más de vez en cuando, ¿no? Okay. Esperamos que esta información les haya servido para entender el tema desde una perspectiva más humana y científica. Nos escuchamos.